buenas tardes a todas las personas que nos ven en estos momentos a través de Twitch. Ah, Muy buenas tardes también a las personas que nos ven a través de las grabaciones en YouTube, en los videos en diferido. Hoy los saludamos juntos, estamos los dos en el mismo espacio. Entonces, pues va a ser nuestra primera lectura conjunta en la presencialidad. Claro que sí, muy buenas tardes a todas las personas que nos ven, ya sea a través de nuestra cuenta en Twitch en vivo o después en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan a esta hora. ¿Cómo estás? Muy bien, listo para esta lectura del día de hoy. ¿Qué vamos a leer hoy? Bueno, pues hoy es un día especial porque hoy estamos celebrando el natalicio de uno de los dos hermanos Grimm, Wilhelm. Y pues quisimos entonces hacer esta sesión dedicada a los cuentos de hadas. Así que bueno, escogimos uno. Fue difícil porque pues estos cuentos son muy conocidos, pero pues vamos a ver si les gusta el que escogimos. Lo vamos a leer los dos. Bueno, entonces aquí está Blancanieve y la Rosa, no confundir con Blancanieves. Son dos cuentos diferentes. Y pues sí, como decía Cata, pues tratamos de buscar uno que no fuera tan conocido. Al menos para nosotros, pues es probable que sí sea muy famoso, pero nosotros no lo conocíamos así mucho. Entonces pues si quieres arrancar. Claro que sí. Y dice así: Blancanieve y Roja Rosa, por los hermanos Grimm. Una pobre mujer vivía en una cabaña en medio del campo. En un huerto situado delante de la puerta había dos rosales, uno de los cuales daba rosas blancas y el otro rosas encarnadas. La viuda tenía dos hijas que se parecían a los dos rosales. La una se llamaba Blancanieve y la otra Roja Rosa. Eran las dos niñas lo más bueno, obediente y trabajador que se había visto nunca en el mundo. Pero Blancanieve tenía un carácter más tranquilo y bondadoso. A Rosa Roja le gustaba mucho más correr por los prados y los campos en busca de flores y mariposas. Blancanieve se quedaba en su casa con su madre, la ayudaba en los trabajos domésticos y le leía algún libro cuando habían acabado su tarea. Las dos hermanas se amaban tanto que iban de la mano siempre que salían, y cuando decía Blancanieve: «No nos separaremos nunca», contestaba Rosa Roja, «en toda nuestra vida». Y la madre añadía: «Todo debería ser común entre ustedes dos». Iban con frecuencia al bosque para coger frutas silvestres, y los animales las respetaban y se acercaban a ellas sin temor. La liebre comía en su mano, el cabrito pacía a su lado, el ciervo jugueteaba delante de ellas, y los pájaros, colocados en las ramas, entonaban sus más bonitos gorjeos. Nunca les sucedía nada malo. Si las sorprendía la noche en el bosque, se acostaban en el musgo una al lado de la otra y dormían hasta el día siguiente sin que su madre estuviera inquieta. Una vez que pasaron la noche en el bosque, cuando las despertó la aurora, vieron a su lado un niño muy hermoso, vestido con una túnica de resplandeciente blancura, el cual les dirigió una mirada amiga, desapareciendo enseguida en el bosque sin decir una sola palabra. Vieron entonces que se habían acostado cerca de un precipicio y que hubieran caído en él con solo dar 2 pasos más en la oscuridad. Su madre les dijo que aquel niño era el ángel de la guarda de las niñas buenas. Blancanieve y Rosa Roja tenían tan limpia la cabaña de su madre que se podía cualquiera mirar en ella. Roja Rosa cuidaba en verano de la limpieza, y todas las mañanas, al despertar, encontraba a su madre un ramo en el que había una flor de cada uno de los dos rosales. Blancanieve encendía la lumbre en invierno y colgaba la marmita en los liares, y la marmita, que era de cobre amarillo, brillaba como unas perlas de limpia que estaba. Cuando nevaba por la noche, decía la madre:
Blancanieve, ve a echar el cerrojo. Y luego se sentaban en un rincón a la lumbre. La madre se ponía los anteojos y leía en un libro grande, y las dos niñas la escuchaban hilando. Cerca de ellas estaba acostado un pequeño cordero y detrás dormía una tórtola en su caña con la cabeza debajo del ala. Una noche, cuando estaban hablando con la mayor tranquilidad, llamaron a la puerta. Roja Rosa, dijo la madre, ve a abrir corriendo, pues sin duda será algún viajero extraviado que buscará asilo por esta noche. Roja Rosa fue a descorrer el cerrojo y esperaba ver entrar algún pobre, cuando asomó un oso su gran cabeza negra por la puerta entreabierta. Roja Rosa echó a correr dando gritos, el cordero comenzó a balar, la paloma revoloteaba por todo el cuarto y Blancanieve corrió a esconderse detrás de la cama de su madre. Pero el oso les dijo: no teman, no les haré daño, solo les pido permiso para calentarme un poco, pues estoy medio helado. Acércate al fuego, pobre oso, contestó la madre, pero ten cuidado de no quemarte la piel. Después llamó a sus hijas de la siguiente manera: Blancanieve, Roja Rosa, vengan, el oso no les hará daño, tiene buenas intenciones. Entonces vinieron las dos hermanas y se acercaron también poco a poco el cordero y la tórtola y olvidaron su temor. Hijas, les dijo el oso, ¿quieren sacudir la nieve que ha caído encima de mis espaldas? Las niñas cogieron entonces la escoba y le barrieron toda la piel. Después se extendió delante de la lumbre, manifestando con sus gruñidos que estaba contento y satisfecho. No tardaron en tranquilizarse por completo, y aún en jugar con este inesperado huésped. Le tiraban del pelo, se subían encima de su espalda, le echaban a rodar por el cuarto, y cuando gruñía comenzaban a reír. El oso les dejaba hacer cuanto querían, pero cuando veía que sus juegos iban demasiado lejos, les decía: déjenme vivir, no vayan a matar al pretendiente de ustedes. Cuando fueron a acostarse, le dijo la madre: quédate ahí, pasa la noche delante de la lumbre, pues por lo menos estarás al abrigo del frío y del mal tiempo. Las niñas le abrieron las puertas a la aurora y él se fue al bosque trotando sobre la nieve. Desde aquel día volvía todas las noches a la misma hora. Se extendía delante de la lumbre y las niñas jugaban con él todo lo que querían, habiendo llegado a acostumbrarse de tal modo a su presencia que nunca echaban el cerrojo a la puerta hasta que él venía. En la primavera, en cuanto comenzó a nacer el verde, dijo el oso a Blancanieve: me marcho y no volveré en todo el verano. ¿Dónde vas, querido oso?, le preguntó Blancanieve. Voy al bosque. Tengo que cuidar de mis tesoros porque no me los roben los malvados enanos. Por el invierno, cuando la tierra está helada, se ven obligados a permanecer en sus agujeros sin poder abrirse paso. Pero ahora que el sol ha calentado y ya la tierra van a salir al merodeo. Lo que cogen y ocultan en sus agujeros no vuelve a ver la luz con facilidad. Blancanieve sintió mucho la partida del oso. Cuando le abrió la puerta se desoyó un poco al pasar con el pestillo y creyó haber visto brillar oro bajo su piel, mas no estaba segura de ello. El oso partió con la mayor celeridad y desapareció bien pronto entre los árboles. Algún tiempo después envió la madre a sus hijas a recoger madera seca al bosque. Vieron un árbol muy grande en el suelo y una cosa que corría por entre la hierba alrededor del tronco sin que se pudiera distinguir bien lo que era. Al acercarse, distinguieron un pequeño enano con la cara vieja y arrugada y una barba blanca de una vara de largo. Se le había enganchado la barba en una hendidura del árbol y el enano saltaba como un perrillo atado con una cuerda que no se puede romper. Fijó sus ardientes ojos en las dos niñas y les dijo: ¿qué hacen ahí mirando? ¿Por qué no vienen a socorrerme? ¿Cómo te has dejado coger así en la red, pobre hombrecillo?, le preguntó Roja Rosa. Tonta curiosa, replicó el enano. Quería partir este árbol para tener pedazos pequeños de madera y astillas para mi cocina, pues nuestros platos son chiquititos y los tarugos grandes los quemarían. Nosotros no nos atestamos de comida como la raza grosera y tragona de ustedes. Ya había introducido la cuña en la madera, pero la cuña era demasiado resbaladiza.
Ha saltado en el momento en que menos lo esperaba y el tronco se ha cerrado tan pronto que no he tenido tiempo para retirar mi hermosa barba blanca que se ha quedado enredada. ¿Se echan a reír, simples? ¡Qué feas son! Por más que hicieron las niñas, no pudieron sacar la barba que estaba cogida como con un tornillo. Voy a buscar gente, dijo Roja Rosa. ¿Llamar gente?, exclamó el enano con su ronca voz. ¿No son ya demasiado ustedes dos, imbéciles borricas? Ten un poco de paciencia, dijo Blancanieves, y todo se arreglará. Y sacando las tijeras de su bolsillo, le cortó la punta de la barba. En cuanto el enano se vio libre, fue a coger un saco lleno de oro que estaba oculto en las raíces del árbol, diciendo: «¿Qué animales son esas criaturas? Cortar la punta de una barba tan hermosa. El diablo las lleve». Después se echó el saco a la espalda y se marchó sin mirarlas siquiera. Algunos meses después fueron las hermanas a pescar al río. Al acercarse a la orilla, vieron correr una especie de saltamontes grande que saltaba junto al agua como si quisiera arrojarse a ella. Echaron a correr y conocieron al enano. ¿Qué tienes?, dijo Roja Rosa. ¿Es que quieres tirarte al río? ¡Qué bestia eres!, exclamó el enano. ¿No ves que es ese maldito pez que quiere arrastrarme al agua? Un pescador había echado el anzuelo, mas por desgracia el aire enredó el hilo en la barba del enano, y cuando algunos instantes después mordió el cebo un pez muy grande, las fuerzas de la débil criatura no bastaron para sacarle del agua, y el pez, que tenía la ventaja, atraía al enano hacia sí, quien tuvo que agarrarse a los juncos y a las hierbas de la ribera, a pesar de lo cual le arrastraba el pez y se veía en peligro de caer al agua. Las niñas llegaron a tiempo para detenerle y procuraron desenredar su barba, pero todo en vano, pues se hallaba enganchada en el hilo. Fue preciso recurrir otra vez a las tijeras y cortaron un poco la punta. El enano exclamó entonces, encolerizado: «¡Necias! ¿Tienen la costumbre de desfigurar así a las gentes? No ha sido bastante con haberme cortado la barba una vez, sino que han vuelto a cortármela hoy. ¿Cómo me voy a presentar a mis hermanos? Ojalá tengan que correr sin zapatos y se desollen los pies». Y cogiendo un saco de perlas que estaba oculto entre las cañas, se lo llevó sin decir una palabra y desapareció enseguida detrás de una piedra. Poco tiempo después envió la madre a sus hijas a la aldea para comprar hilo, agujas y cintas. Tenían que pasar por un erial lleno de rosas, donde distinguieron un pájaro muy grande que daba vueltas en el aire y que, después de haber volado largo tiempo por encima de sus cabezas, comenzó a bajar poco a poco, concluyendo por dejarse caer de pronto al suelo. Al mismo tiempo se oyeron gritos penetrantes y lastimosos. Corrieron y vieron con asombro a un águila que tenía entre sus garras a su antiguo conocido el enano y que procuraba llevárselo. Las niñas, guiadas por su bondadoso corazón, sostuvieron al enano con todas sus fuerzas y se la subieron también con el águila, que acabó por soltar a su presa. Pero en cuanto el enano se repuso de su estupor, les gritó con voz gruñona: «¿No podían haberme cogido con un poco más de suavidad? Pues han tirado de tal manera de mi pobre vestido que me lo han hecho pedazos. ¡Qué torpes son!». Después cogió un saco de piedras preciosas y se deslizó a su agujero en medio de las rosas. Las niñas estaban acostumbradas a su ingratitud y así continuaron su camino sin hacer caso, yendo a la aldea a sus compras. Cuando a su regreso volvieron a pasar por aquel sitio, sorprendieron al enano, que estaba vaciando su saco de piedras preciosas, no creyendo que transitase nadie por allí a aquellas horas, pues era ya muy tarde. El sol, al ponerse, iluminaba la pedrería y lanzaba rayos tan brillantes que las niñas se quedaron inmóviles para contemplarlas. ¿Por qué se quedan allí mirando? ¿Por qué se quedan ahí embobadas?, les dijo, y su rostro, ordinariamente gris, estaba enteramente rojo de cólera. Iba a continuar insultando cuando salió del fondo del bosque un oso completamente negro, dando terribles gruñidos. El enano quería huir lleno de espanto, pero no tuvo tiempo para llegar a su escondrijo, pues el oso le cerró el paso. Entonces le dijo, suplicándole con un acento desesperado:
Perdóname, querido señor oso, y te daré todos mis tesoros, todas esas joyas que ves delante de ti. Concededme la vida. ¿Qué ganarás con matar a un miserable enano como yo? Apenas me sentirías entre los dientes. ¿No es mucho mejor que cojas a esas dos malditas muchachas, que son dos buenos bocados, gordas como codornices? Cómetelas, en nombre de Dios. Pero el oso, sin escucharlo, dio a aquella malvada criatura un golpe con su pata y cayó al suelo muerta. Las niñas se habían salvado, pero el oso les gritó: ¿Blancanieve? ¿Roja-Rosa? No tengan miedo, espérenme. Reconocieron su voz y se detuvieron, y cuando estuvo cerca de ellas, cayó de repente su piel de oso y vieron a un joven vestido con un traje dorado. Soy un príncipe, les dijo. Ese infame enano me había convertido en oso, después de haberme robado todos mis tesoros. Me había condenado a recorrer los bosques bajo esta forma y no podía verme libre más que con su muerte. Ahora ya ha recibido el premio de su maldad. Blancanieves se casó con el príncipe y Roja-Rosa con un hermano suyo, y repartieron entre todos los grandes tesoros que el enano había amontonado en su agujero. Su madre vivió todavía muchos años tranquila y feliz cerca de sus hijas. Tomó los dos rosales y los colocó en su ventana, donde daban todas las primaveras hermosísimas rosas blancas y encarnadas. ¿Qué te pareció? Chévere, pues tiene la misma estructura que ya hemos visto de otros cuentos. Tenemos las tres instancias, el enano con el pescado, el enano con la barba atrapada en el árbol, el enano con el águila. Entonces, sí, tenemos esos tres momentos que ya habíamos visto en otros cuentos, como el del pájaro de fuego. Y pues me pareció raro un cuento en el que los enanos son malos. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que eso, sí, bueno, evidentemente sí, debe haber muchos más. Pero sí, digamos que aquí, bueno, de hecho, vemos también cuatro momentos del enano, ¿no? Conté mal. Pero sí, definitivamente es raro. Creo que igual todos sabemos como para dónde va, pero sí tiene esa novedad que los enanos están haciendo daños por ahí, pero sí creo que tiene los elementos básicos de un cuento de hadas, ¿no? Total, y es muy Hermanos Grimm también, como el asunto del oso. Hay varios cuentos de los que uno ve en televisión cuando salen las caricaturas. Hay varios en los que hay osos y pieles de osos. Entonces tenemos también esa característica de los cuentos de hadas mezclados con animales, que también lo veíamos en el del pájaro de fuego, con pues animales un poco más propios de la ambientación rusa. En este caso tenemos pues osos, águilas, peces indeterminados. Son ambientes como más de bosque, más de un ambiente un poco más tirando a Hansel y Gretel, a Blancanieves, como esos bosques mágicos con un montón de criaturas, que es una descripción muy Hermanos Grimm, ¿no? Sí, además, bueno, mientras lo leíamos, yo decía como, bueno, cómo debe ser vivir en un sitio así, ¿no? Entonces tú sales de la casa y, te encuentras un enano, y al otro día entonces aparece un oso también en tu casa, a ver qué pasa, ¿no? Y te hablan, y bueno, está toda esta cosa mágica de los animales que de pronto pueden esconder algún hechizo o algo así. Entonces no me imagino de pronto cómo sería vivir en un bosque así, ¿no? Lleno de peligro, pero aquí vemos que pues por la bondad de los personajes, creería que es por eso, pues a ellos no les pasa nada, a pesar de estar viviendo en un bosque lleno de peligros y lleno de cosas que les pueden pasar.
Sí, también eso es algo muy de cuentos y creo que también muy de cuentos de hermanos Grimm, Mm, y es ese hecho de que los personajes, en este caso las dos hermanas, no importa lo que pase, siguen siendo bondadosas. El enano las trata mal, mm, las vende con el oso, las ofrece como víctimas, mm, y ellas no, como que no se ven alteradas por esos hechos, que es mm, algo muy de los cuentos, pues si los estamos viendo como cuentos que se leen para niños, que mm, son en cierto sentido cuentos aleccionadores. mm, uh, Tenemos esos personajes siempre alegres, como no importa las desgracias que les están pasando, ellos mm, no es que no las perciban o no es que las minimicen, mm, pero sí como que no los afectan, como que son de una sola pieza. Si son buenos, mm. y por más cosas malas que les pasen a ellos, como que son incapaces de pensar mal de la gente o de los otros seres con los que se encuentran. Sí, creo que eso tiene mucho que ver con lo que pretenden enseñar, ¿no? Mm. Eh, Quieren enseñar de pronto que así las cosas te vayan mal, así alguien te trate mal, pues debes como seguir con ese tipo de carácter, ¿no? Y no abandonar la bondad. Ahora, no sé si eso se aplica en el mundo real. Pues acá siempre tenemos una recompensa, ¿no? Mm, Ellas, bueno, en principio fue la mamá mm, la que le permitió al oso entrar a la casa y resguardarse, pero pues el hecho, ese, como esa enseñanza de tú haz lo correcto, no importa nada, o sea, es mm, como no esperes una recompensa, no esperes nada, es un oso que pues nos lo pintan como un ser así terrible y mm, que uno se asusta mucho. La mamá es como, no, pues es un animal, lo vamos a ayudar, necesita ayuda, lo vamos a ayudar y listo. mm, Pues en todos estos cuentos siempre tenemos como esa recompensa final. En este caso pues descubren que es un príncipe, tiene muchos tesoros, se casan con ellos, la mamá termina viviendo feliz. Entonces la enseñanza del cuento sí es como esos actos buenos van a tener su recompensa en algún momento. mm. Obviamente pues en el caso de los cuentos son recompensas mucho más concretas. Pero sí, si uno se lo tuviera que leer a un niño en este mundo, yo diría que sí, la lección sí aplica, pero pues de pronto, no sé, me parece algo contraproducente enseñar que siempre que hagas algo bueno te van a dar una recompensa, porque eso, No pasa. pues metafóricamente podría ser que sí, pero yo creo que la recompensa es más pues las otras características de las niñas, como Mm. no me va a amargar la vida porque este enano es un maldito, pues si lo puedo ayudar, lo ayudo, y si es un desgraciado, pues allá él. A mí no me importa. Mm. Es una gran lección de carácter. No, yo no podría. Porque, bueno, sí, digamos que esto está orientado a los niños. Entonces, claro, pues entre más podamos darles ejemplos de cómo ese carácter puede influenciar el mundo, pues mucho mejor, ¿no? Sin embargo, sí, creo que es bastante complicado. Y más, no sé, de pronto ya cuando creces y esto, pues también, no sé, el mismo contexto a veces también nos enseña a reaccionar, ¿no? Entonces, a veces estamos leyendo esto, pero también, no sé, puede pasar que a algún padre o alguna madre le diga a sus hijos como usted no se va a dejar, si le hacen algo usted responda, ¿no? Pues creo que eso es, o bueno, la verdad no he leído esos cuentos, pero creo que tienen como esa intención, ¿no? De los que hablábamos alguna vez, Mm, de cuentos para niñas rebeldes o cuentos para niños rebeldes, mm, precisamente tienen esa intención, y es que estos personajes, pues obviamente, como siempre hemos dicho, esto pues hay que leerlo en su contexto, hay que leerlo como con la intención que tenían estos autores, mm, y pues estamos hablando de sociedades mucho más
puritana, si se quiere decir de alguna manera. Pues podemos verlo en las protagonistas, o sea, son dos niñas y nos cuentan cómo son felices, entre comillas, haciendo las labores del hogar, cocinando, limpiando, etcétera. Cosa que pues hoy en día uno le leería eso a una niña y diría como no, no. Entonces sí, estos personajes y también tiene que ver con lo que hablábamos alguna vez de la Disneyficación de los personajes, que son como modelos ya muy muy puestos en una cumbre, muy ingenuos. Pues si uno ve por ejemplo a Blancanieves, a Cenicienta, este tipo de personajes clásicos, son terriblemente ingenuos. O sea, uno ya dice, no es que son buena gente, es que se la dejan montar de una manera increíble. Y muchas de las reinterpretaciones de esos cuentos clásicos han tenido como esas características, ¿no? Pues sí, hay que ser buena gente y hay que ser amable y ayudar a las personas, pero tampoco hay que llegar al extremo de dejarse pisotear por los demás. Entonces yo creo que ahí hay que tener como un punto medio. O sea, la versión ideal de los personajes puede servir para presentar esos mensajes de una manera positiva, pero pues claramente, como tú mencionas, el mundo real es muy diferente de los cuentos de hadas. Si uno se pone buena gente, lo peor que le va a pasar no es que un enano le diga groserías, sino que le pueden pasar cosas muy malas. Entonces sí, hay que tener un poco de tacto. Como estamos pensando en historias para niños, pues probablemente no hay que ser tan extremista con el asunto, pero sí es como interesante ese contraste entre estos cuentos de pronto un poco antiguos y cómo hoy en día concebimos esas historias. Cómo podría uno, lo que tú mencionas, cómo podría uno enseñarle estos valores a un niño sin caer en el extremo de que se vuelva un completo ingenuo, pero tampoco sin caer como en deprimirlo desde tan chiquito, como viejo, no, este es un cuento, el mundo es una porquería. O sea, ¿cómo hace uno para mantener ese equilibrio? Pues es que exactamente me surgía la pregunta de, bueno, ¿dónde está? Porque lo hemos visto, de hecho, estos personajes tan blancos, creo que también los hemos visto muchísimo, no solo en los libros, sino también en el anime, ¿no? Entonces tenemos unos personajes, además que es impresionante de pronto cómo se repiten estos personajes que tienen ese tipo de carácter, que son personajes femeninos en su mayoría, que no sé, el mundo los trata muy mal, y sin embargo la respuesta siempre es como, sí, ya, no importa, y sigamos, y como que son unos caracteres muy blancos, muy especiales, que de hecho a veces entre los mismos personajes dicen, no, pero es que este personaje es muy estúpido, este personaje no, de verdad, cómo se aguanta esto, lo otro, pero y a lo que voy es dónde está ese punto medio entre ser muy buena gente y dejársela montar. ¿Dónde crees que está ese punto? Pues depende mucho de cómo lo analice uno, porque pues sí, y creo que lo hemos hablado muchas veces, yo estoy muy de acuerdo con ese tipo de personajes, por ejemplo, como uno no puede dejarse contaminar por el mundo, uno no puede rebajarse a su nivel, uno no puede como si me hacen cosas malas entonces yo me voy a volver un desgraciado, pues esa no es la idea. Obviamente pues tampoco es irse al extremo de ser completamente ingenuo. Creo que una de las mejores explicaciones que he visto alguna vez es cuando estaba viendo precisamente Ética Aristotélica, en la cual pues el punto es o la idea de esta ética es encontrar un punto medio. Uno no puede ser Ned Flanders, uno no puede ser el que le dice sí siempre a su vecino que es un maldito, un aprovechado, un desgraciado,
porque pues uno termina mal. O sea, los dos extremos son un vicio en esta ética. Tanto ser completamente noble como ser un desgraciado. Entonces, yo creía que el punto medio, o más que el punto medio, es pensar en la intención que hay detrás de los actos que uno está haciendo. Yo no estoy ayudando, por ejemplo, en el caso de Blancanieves y Roja Rosa, yo no estoy ayudando al enano para que me dé una recompensa. Lo estoy ayudando porque considero que es lo correcto. Si a él no le importa, o si él me trata mal por ayudarlo, pues es problema suyo, pero yo sé que él necesita esa ayuda. También son cosas que muchas veces uno ve en la vida real, gente que necesita ayuda, pero por alguna razón, por algún motivo, la rechazan o se ponen violentos o agresivos cuando se les ayuda. Eso puede ser por muchas circunstancias, pero pues yo creo que lo que importa ahí es la intención de fondo, porque uno está haciendo lo que está haciendo, y cuál es el fin o cuál es el objetivo de hacer lo que uno está haciendo. Me acordé ahorita de un juego que estaba jugando hace poco, que probablemente también en un futuro no muy lejano encontrarán artículos de este tipo en nuestro blog, en el blog de Uno de Cada Estantería. Un juego que se llama Hollow Knight, y ahí hay un personaje así, es un personaje que se llama Sote, y es un guerrero, pero es un guerrero súper mediocre. O sea, el muñequito no da palo con bola, es súper bruto, es súper torpe, a cada rato lo están capturando los enemigos, pero él cree que es un gran guerrero. Y también uno llega a esa dicotomía, y hay un par de ocasiones en las que uno tiene que salvarlo, y cuando uno lo salva, él se pone así, es como, ¿usted por qué se mete si yo ya estaba ganando la pelea y le estaban dando por allá una muenda? Entonces le permite a uno como sentir eso en carne propia. Pues es un personaje, él no está pensando, no es un ser humano, no es un personaje creado por computador, pero le hace a uno esos cuestionamientos, como, pues se cree muy gallito, pues entonces la próxima lo dejo matar a ver qué pasa. Pero lo interesante del juego y lo interesante de esas situaciones es que uno se le vuelve a presentar una oportunidad, y uno siente como que está haciendo algo incorrecto si no lo ayuda, como que yo ya sé que él no quiere, yo ya sé que él me va a decir un montón de sandeces cuando lo rescate, pero cuando uno lo está viendo que está capturado por los enemigos o está, entre comillas, sufriendo, uno dice, no, yo tengo que hacer algo, o sea, lo salvo y me voy, o sea, que no me diga nada, ya sé qué es lo que me va a decir, pero no me importa. Pero sí, no sé, a mí me pasa eso, como que uno siente que si uno no hace algo, no está haciendo lo correcto, como que después me voy a arrepentir de no haber hecho lo que debía haber hecho. Ok, bueno, y bueno, creo que eso es lo que vemos de pronto en la conducta de las niñas en el cuento. Sabes que algo que me llamó la atención es, y bueno, de pronto si alguien sabe que nos pueda indicar, pues el tema de Blancanieves y enanos, ¿no? Que como decíamos, este no es el mismo cuento, sí los mismos autores. Y viene como con esto, ¿no? Además, Blancanieves, pues vemos que es, bueno, yo pensaba con mi mente dramática, como siempre, que íbamos a tener acá una historia de contrastes, ¿no? Porque si estamos hablando de moralizar, de educar y esto, en algún punto pensé, cuando estaban hablando de cómo eran ellas, y bueno, que una era porque las rosas eran blancas y la otra porque las rosas eran rojas, en algún momento muy básico de mi pensamiento pensé que era que una iba a ser una princesa, una persona muy calmada, y la otra iba a ser su contraste, ¿no? Que bueno, de pronto hubiera sido interesante. Porque sí tenemos, bueno, ya les comentaba alguna vez cuando leímos el pájaro de fuego, que conocía un cuento en el que eran 3 hermanas, y bueno, sí teníamos como una dinámica así, en que bueno, 2 eran muy malas y solo la menor era buena.
para que vean. Entonces, sí, digamos que encuentro muy interesante esa coincidencia, el que a pesar de que, bueno, se nos dice que ellas son muy diferentes, más por las cosas que les gusta hacer y todo eso, pero pues en realidad no encontramos un contraste entre ellas, sino que parecieran el mismo personaje, solamente que son dos. Sí, yo también pensé que el cuento iba a ser, además que pues el título es el nombre de ellas dos. Yo pensé que iba a ser como un conflicto ahí entre ellas, como, sí, lo que tú decías, como, no sé, de pronto una se casa con un príncipe y la otra termina en un matrimonio desastroso, o una sí es noble, es bonita, es no sé qué, y la otra es mala, es fea, es, bueno, algún tipo de contraste de ese tipo. También me pareció como curioso eso, que sea un cuento en el que las dos son, primero que todo, como que tienen el mismo cauce y que son muy unidas, como que no se separan en ningún momento. Me dio más una impresión de Hansel y Gretel, Sí. como de una hermandad en la cual no hay esos conflictos que vemos, por ejemplo, en La Cenicienta. A pesar de que son hermanastras, pues está como ese conflicto familiar que se puede generar. Entonces sí me parece curioso eso y pues ahora que lo pienso con eso de las hermanastras, es como que aquí en estos cuentos hay una visión de familia muy tradicional y como muy de una época en la cual tu familia era todo, o sea, eh, vivías en una cabaña en la mitad de la nada y lo único que podías tener era tu familia, punto. Entonces o te llevas bien con ellos o llega un oso y se te mete a la casa y te va a matar. Es como, o sea, uno es supervivencia básica. Tienes que ser unido con tu familia y tienes que proteger a tu familia porque no tienes nada más. Mientras que en cuentos como La Cenicienta, ese factor de extranjerismo, de pronto de ser hermanastras, de ser como un intruso, parece que ese es el detonante del conflicto, como que esa no es mi familia, es otra gente, es gente que viene a invadir un espacio que en otros cuentos como este es un espacio sagrado prácticamente. Entonces eso me pareció como un contraste interesante, porque sí, aparte de Hansel y Gretel, pues seguramente sí hay muchos más, pero no había pensado en cuentos en los cuales estas familias están unidas, hay hermanos o hermanas, y sí, el conflicto no está dado por sus relaciones familiares, sino por factores externos. Pues creería que eso también viene de dos características que también vemos en estos cuentos. Una, creo que es una de las claves, que es el ascenso social, ¿no? Cuando estaban, bueno, en la época en la que estos cuentos se escriben y se difunden, bueno, muchos son tradición oral, pero también tenemos un fenómeno, y es que tú no podías ascender socialmente. O sea, esto era como, y esa es la razón por la que hay algunos críticos que indican que ese es el éxito que tienen estas historias, que es que listo, si tú no puedes ascender socialmente, pues vas a leer una historia en la que sí, y pues todo es feliz y todo sale como debe ser. La parte del componente moral y la enseñanza y tal, pues también hay un componente ahí de un deseo que no se puede, pues que en la vida real no podía, tú no pasabas de ser la chica en el bosque y luego una princesa. O sea, donde nacías en esta sociedad, pues ahí te morías. Entonces no había ninguna posibilidad de ascender o cambiar de estatus social. Entonces esto no pareciera, pero eso tiene un impacto muy grande, porque en el momento en que tú lees, y esto también se asocia un poco al tema de los modelos que hablábamos antes, o de los modelos aspiracionales, pues esto está lleno de modelos aspiracionales. Tú quieres ser la chica que el príncipe va a escoger, tú quieres, y por eso también vemos ese patrón repetitivo, ¿no? Como sí, bueno, pelearon y se casaron y se fueron a vivir al castillo y todos vivieron muy felices, porque esa es la estructura
pues que en ese tiempo no, tú no podías hacer eso. Entonces, esa por un lado. Y sí, es también muy interesante el tema de, pues, de la relación con el otro, con el extraño. Difícilmente encontramos en estos cuentos una madrastra que se lleve bien con sus hijastras o unas hermanastras que se lleven bien con sus hermanas. Digamos que ese componente extraño, bueno, desde aquí empezamos a ver como, bueno, una de las muchas relaciones que puede haber con el otro, ¿no? Entonces ya vemos otros géneros en los que esa relación de pronto es tomada por otro lado, pero aquí siempre es el extraño es el malo. Sí. Pero sí creería que esas son como las claves. Obviamente tenemos muchas más interpretaciones. Te quería preguntar, bueno, porque estábamos buscando también un cuento original, ustedes saben y lo hemos hablado siempre, que pues las versiones de Disney pues son las más difundidas, pero no son las versiones originales de estos cuentos. Y bueno, estábamos buscando de pronto uno que contrastara, pero curiosamente, por ejemplo, el de la Sirenita, que es como el caso más conocido, pues es de Andersen. Entonces te quería preguntar ahí un duelo de último minuto, Grimm o Andersen. Uy, no sé. Pues por ahí alguna vez tuve unos libros de Andersen muy bonitos, unos libros ilustrados que nos regalaron, no me acuerdo por qué, pero sí eran muy bonitos. Uh-huh. Y no sé, creo que por lo que con los cuentos de los hermanos Grimm está esta relación de los dibujitos y la caricatura y la vaina. Creo que los conozco mucho más. Y son más, los tengo como más frescos en mi cabeza. Lo que pasa es que creo que Andersen es un poco más, como que no es tan cheesy, no es tan cursi en cierto sentido. Los cuentos de Andersen, al menos los que recuerdo, me parecen un poco más Oscuros. no sé si oscuros, pero un poco más como imparciales, como que es una visión no tan caricaturesca de la vida. Los de los hermanos Grimm a veces tienen ese componente, como que es como que la fantasía está un poco exagerada para mi gusto. Pero pues los conozco mucho más, entonces pues no sé si me tuviera que escoger. A mí me encanta, por ejemplo, el cuento de la muerte, que es la madrina de un muchacho, que es de los hermanos Grimm. Ese cuento me parece la locura. No tengo uno así, por ejemplo, de Andersen. Entonces yo me quedaría por ese cuento y por el anime de los cuentos de los hermanos Grimm. Yo me quedaría con esos. Y porque son los invitados de hoy en esta sesión. En cambio, yo sí tengo más frescos tal vez los de Andersen, pero es porque tenía el libro de los de Andersen desde muy pequeña. De hecho, que son esas ediciones tapa dura, que son blancos. Sí, no, sí, sí, no esos son los que yo tenía también. Exactamente. Entonces, bueno, de hecho, el otro día estaba mirando cómo conseguía el de los hermanos Grimm, porque tengo el de Andersen. No sé dónde está, pero sé que lo tengo. Y digamos que sí, no, de Andersen, que tenga muy frescos o que recuerde, pues mi favorito siempre será el de La Reina de las Nieves, que pues es la inspiración de Frozen. Pero me parece un cuento muy bonito, además que es como la base también de muchísimas historias que vemos ahorita, películas, cortometrajes, etcétera, pero la base está en Andersen. Otro cuento que me parece supremamente traumatizante, pero pues que bueno, existe, es el de la niña de las cerillas de fuego. Uy, sí. Eso es traumante, porque le daban a uno eso cuando era pequeño. Yo me acuerdo que yo tenía de ese cuento específicamente, lo recuerdo mucho, porque aquí en Colombia, no sé si en otros países,
vendían esos cuentos en un formato mini. Eran unos cuentos chiquiticos, Amarillos. como en papel periódico, casi, eran unos cuentos. Y traían unos dibujitos que eran muy, muy bonitos, eran unos muñequitos lo más de tiernos. Y pues a mí me compraban mucho esos cuentos. Había unos un poquito más grandes que ya eran como un poco más seriecitos, pero esos eran como de juguete, eran unos cuentos lo más de bonitos. Sí. Creo que ahora venden las colecciones completas en la Panamericana, por si alguno las quiere comprar. Y ese cuento estaba ahí, que me acuerdo mucho que la portada es rojiza, como casi rosada. Y sí, uy, ese cuento es un trauma total, es muy, muy triste. Por eso, pues, pensando en ese tipo de cuentos, ya que sí, Andersen es más... más oscuro. Sí, la fantasía sí aparece, porque pues todo el cuento gira en torno a una fantasía de esta niña. Pero no es una fantasía como la de los hermanos Grimm, claramente. O sea, el cuento más oscuro que le conozco a los hermanos Grimm es el de la muerte. Es el de la muerte, que es la madrina de un niño que nació, que es médico. Sí. Pero sí, el resto pues sí hay cosas, pasan cosas graves, hay brujas, hay niños en peligro, pero nunca siente uno que haya algo así que uno diga, se acabó el cuento y quedé devastado, ¿no? Con Andersen sí pasa eso. Mucho el tema de la sirenita también. Además que pues mucha gente de pronto ahorita está despertando como a esas versiones originales. Y sí, uno se queda completamente aterrado. De hecho, creo que aquí pasa lo mismo con Rapunzel, que sí es de los hermanos Grimm. Pues que también es una historia muy oscura, pero pues digamos que se ha suavizado y bueno, y además tiene unos componentes ahí novelescos de la ceguera, el paso de los años y bueno, todo el golpe en la cabeza al principio y bueno, todo eso que no lo vemos, bueno, hay un componente así en la película, pues en la película más reciente. Enredados. Sí, pero pues no es tan trágico, no es como que el príncipe de verdad se queda ciego y bueno, y cuando aparece otra vez ella ya tiene hijos. Ok, pero sí, digamos que a lo que voy o a lo que iba con esto es cómo esto puede llegar a influenciar. Uno piensa que son pues cuentos muy inofensivos, por decirlo así, pero pues tienen una gran influencia en la cultura, ¿no? Y por eso les hablaba como de las cosas que han inspirado, porque realmente es interminable el árbol de posibilidades que hay con estos cuentos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por traernos estos recuerdos de la infancia con estos cuentos de hadas. Esperamos que a las personas que nos vieron también les hayan vuelto esos lindos recuerdos de levantadas a las 7 de la mañana a ver los cuentos de los hermanos Grimm. Y pues creo que son cuentos que nunca pasan de moda y no van a pasar de moda fácilmente, tanto por la cuestión de grandes empresas haciendo películas sobre estos cuentos, como por el hecho de que hay un montón de generaciones que hemos crecido con ellos y seguramente los seguiremos replicando y se los leeremos a nuestros hijos si en algún momento tenemos hijos, o a nuestros nietos, o bueno, esos cuentos seguirán rodando por ahí eternamente. Entonces muchísimas gracias por habernos acompañado. Invitación. Ay, claro que sí, la invitación como siempre es a encontrarnos en nuestras redes sociales. Ya saben, estamos en YouTube, donde van a encontrar las repeticiones de nuestras lecturas. También estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y próximamente, no se les olvide, ya estamos a muy poco de lanzar nuestra página web. Hemos estado un poco demorados por ese lado. Ya saben, las ocupaciones que no faltan, pero eso no es impedimento, así que pues seguimos creciendo, seguimos acá
Si quieren leer con nosotros, por ejemplo, mañana vamos a tener a una invitada muy especial con una lectura muy especial, y así como ella, ustedes también pueden estar con nosotros. Solamente nos escriben por alguna de nuestras redes sociales y no se preocupen, no es complicado. Aquí pueden estar con nosotros y para que nos muestren esa lectura que les cambió la vida y que quieren que le cambie la vida a alguien más. Bueno, pues esa es nuestra invitación. Nosotros los esperamos mañana con una nueva lectura. Y pues muchas gracias por estar ahí con nosotros, tanto las personas de Twitch como las personas que nos ven en el diferido de YouTube. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Nos vemos en las estanterías. Hasta luego.